Así pongo en la otra mesa y lo pones. Y aquí también toma relevancia el principal trastorno relacionado con el metabolismo de sus carbohidratos. Una enfermedad que se llama diabetes, que cursa por hiperglicemias, es decir, con niveles altos de glucosa, que puede tener relación o no con el funcionamiento del páncreas, que es el principal órgano que se encarga del metabolismo de la glucosa. ¿No? Entonces, supongo que ya han discutido algunos términos en biofísica relacionados con la termodinámica. ¿Cierto? ¿O solo Rodolfo Ginás? Solo Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás, mi papá. ¿Qué es la temperatura, muchachos? Ya lo habíamos discutido. La medición del calor. No. Una forma de medida, algo así. Eso, del movimiento de los átomos. Es el promedio de energía cinética que tiene un organismo y se relaciona con todo ese movimiento molecular. Y algo que sí mencionas allí es que generalmente hay una forma de energía, que es ese calor, que no es aprovechable por los organismos animales. Entonces, esas transferencias de energía en la cual tiene lugar la formación de calor y demás, se estudia desde la termodinámica. ¿No? Los animales, en esencia, Pero pongo un por lo papel en menos la los cabeza. mamíferos, que son los de interés técnico, son homeotermos. ¿Sí recuerdan a qué se refiere ese término? Que producen calor. Regulan su sangre, regulan la sangre. No, que mantiene la misma temperatura. Eso, sus procesos fisiológicos se dan en un rango de temperatura más o menos estable. A diferencia de los Venga, pues un oikiotermos, papel. como por ejemplo los reptiles, que dependen en gran medida de la temperatura ambiental y por lo tanto sus procesos fisiológicos se ven afectados por rangos de temperatura más altos. Y en estos procesos de transferencia de energía pueden también surgir algunos trastornos patológicos. Cuando se acumula demasiada energía, se da lugar a la obesidad. ¿Listo? Yo. Y caso contrario, cuando no se tiene suficiente energía en situaciones patológicas, se denomina marasmo. Eso se relaciona con los términos, no sé si han escuchado. Eso mismo, un bajo nivel de tejido adiposo, procesos de malnutrición y demás. ¿De dónde obtenemos nosotros la energía? Los alimentos. Del alimento que contiene, o más bien, Carbohidratos. que su catabolismo, su degradación da lugar a la liberación de esa glucosa. Entonces, si hablamos de procesos de degradación, tenemos al catabolismo, si hablamos de procesos de síntesis, de formación, anabolismo, y ese conjunto de reacciones es lo que se denomina metabolismo. Entonces, también vamos a hablar en parte acerca de esos procesos. ¿Recuerdan las leyes de la termodinámica? Sí. La primera dice que la energía permanece constante en un sistema. Dicho de otra manera, que puede llegar a sufrir procesos de transformación, pero que la energía no se pierde ni se destruye. Solo se transforma. Solamente sufre procesos de transformación. Ejemplo, para pasar una molécula del punto A al punto B,
se requiere, digamos, liberar energía. Por eso aparece ese término allá, exergónico. ¿Listo? Refiriéndonos a esa liberación de energía. Es un término análogo de exotérmico. Exacto, cuando nos referimos a liberación de calor, pero estamos hablando de liberación de energía. Entonces las reacciones catabólicas que parten de moléculas más grandes hacia más pequeñas implican liberación de energía. ¿Listo? Caso contrario, para pasar del punto B al punto D, ¿qué se requiere? ¿Quién tiene el cuarto? Consumir energía. Entonces por eso hablamos de reacciones endergónicas. Y es importante que esas dos relaciones se cruzan, es decir, que hablamos de interrelaciones. Entonces, a nivel del metabolismo, hay reacciones en las cuales se consume energía y se produce energía. ¿Listo? Y esas reacciones están conectadas. Ya lo vamos a ver de manera detallada. Supongo que ya hablaron de la entalpía y la entropía. No. Entalpía. Entalpía es orden. El nivel del orden. Orden. Sí, señor. Y entropía, el nivel del desorden. No, es con la profesora. Entropía es desorden. Ah, con la otra pro. Sí. Ellos No son tanto así. importantes. Los dos términos son magnitudes de la termodinámica. La entalpía sí puede relacionarse con el grado de desorden a nivel molecular, o dicho de otra manera, el grado de equilibrio de ese sistema. La entropía hace referencia más bien al flujo energético que se da en ese tipo de reacciones. Entonces, esas ecuaciones lo que dicen es que la variación en la energía libre depende de la entropía y de la Está Antonio con esa firma, consume depende 8 del grado cuadros. de desorden o de equilibrio molecular y el flujo energético que se debe. Profe, entonces la entropía es Una medida de Alexicón. flujo energético. Término Ya está ahí. definámoslo así. flujo energético. Y la entalpía, así como lo dijiste, ¿listo? Gasto de energía. Liberación de energía, catabolismo, consumo de energía, anabolismo. ¿Listo? Excelente. ¿Qué significan esas ecuaciones? Significa que la variación de energía en un sistema depende de ¿Y la por qué no deja la entropía caja ya para y que de se la copie acá? entalpía, o sea, depende del Porque grado estoy de por botar la tapa. desorden o de equilibrio molecular y el flujo energético que se debe en el sistema. Catabolismo produce energía. Catabolismo, liberación de esa energía. Anabolismo, consumo de esa energía. ¿Listo? Sí, el utilizar la glucosa como fuente de energía. Esto si quieres anotarlo ahí, los rumiantes utilizan unos compuestos que se llaman ácidos grasos volátiles y después discutimos acerca de esa volátil. Grasos volátiles. ¿Listos? ¿El anabolismo qué es lo que es? Gasto de energía. Anabolismo, hay consumo de energía porque se están sintetizando moléculas más grandes, más complejas. Volátiles, se denominan con las siglas AGV. Esto por si en algún momento la al respecto. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, muchachos, miren, esta ecuación resume esa primera ley de la termodinámica. ¿Listo? Ahí que nos está diciendo que hay cambios en esos estados, en esas formas, y que una parte de esa energía se puede transformar en calor. ¿Listo? Como les decía, ese calor no puede ser aprovechable por los mamíferos como fuente de energía. ¿Listo?
La molécula o las moléculas más bien energéticas en la célula, hablamos principalmente del que está al lado izquierdo, adenosín trifosfato. Listo, acá vemos el nucleótido, acá tenemos una ribosa, una pentosa, más adelante discutimos un poco de esas estructuras, y 3 grupos fosfatos. ¿Bien? Y al lado derecho que tenemos la misma estructura, pero con 2 grupos fosfatos. ¿Listo? Por eso hablamos de adenosín difosfato. ¿Listo? Pero ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Un grupo fosfato. ¿Listo? Por eso, en el caso de ATP, hace referencia a sus siglas. A de adenosín, tri de los grupos fosfato. Y en el caso del ADP, generalmente esto es uno de los residuos que quedan cuando se libera ese grupo fosfato. ¿Listo? Recuerda que les decía que esas reacciones exergónicas y endergónicas o catabólicas y anabólicas se cruzan en el organismo. ¿Listo? Entonces, estas moléculas permiten esas relaciones a nivel celular. Y realmente debemos mencionar también la tercera forma de ese adenosín, el monofosfato. Lo que pasa es que desde el punto de vista energético no tiene relevancia, pero también es uno de esos intermediarios metabólicos. ¿Qué significa esta P con ese enlace? Significa un enlace de alta energía. Por eso es que hablamos de que el ATP es la moneda energética de la célula. Porque ¿qué pasa cuando se requiere energía? Se libera ese grupo fosfato. ¿Listo? Cuando se libera el grupo fosfato se da lugar a un compuesto de menor energía. ¿Bien? Y cuando se requiere producir energía, ¿qué pasa? Caso contrario, se le agregan los grupos fosfatos. ¿Bien? Claro, muchachos. Profe, o sea, al liberar energía los grupos fosfatos salen a volar. Hay una hidrólisis del grupo fosfato que posteriormente se va a estabilizar, pero exactamente cuando se requiere energía se produce hidrólisis del ATP. ¿Bien? Cuando se requiere energía, Hidrólisis del ATP. ¿Listo? y cuando se necesita, entonces ahí se forma Cuando se necesita formar moléculas energéticas ATP, lo que se hace es transferir ese grupo fosfato, o sea, se hacen fosforilaciones y desfosforilaciones en función del sentido de esa transferencia del grupo fosfato. Si hablamos de una fosforilación, agregamos un grupo fosfato. Una desfosforilación, retirar un grupo fosfato. Claro, hasta ahí, muchachos. Y acá lo podemos ver de manera un poco más detallada qué es lo que sucede. Molécula energética, altamente energética, porque tiene 2 enlaces de alta energía. Tiene 3 grupos fosfato, de los cuales puede liberar 2. ¿Listo? Como les decía ahorita, ese grupo fosfato se va a estabilizar. ¿Con qué se estabiliza? Con los oxígenos. Entonces da lugar a la formación de un grupo fosfato. Y como residuo, después de esa hidrólisis, ¿qué nos queda? El adenosín difosfato, porque se liberó un grupo fosfato. ¿Bien? Sí, señor, mañana sí, mañana hay corte de energía. Claro. O sea, de adenosín y fosfato, Dos fosfatos. Adenosín difosfato es el residuo que queda después de la hidrólisis del adenosín difosfato. ¿Listo? Y en esa hidrólisis, ¿qué pasa? Se libera energía para que la célula la pueda utilizar.
¿Cómo? Sí, al liberar ese grupo fosfato se transfiere una gran cantidad de energía. Ajá, si se requiere más energía, se puede liberar ese segundo grupo fosfato dando lugar posteriormente a la adenosina monofosfato. Ya vamos a ver la reacción un poco más amplia, incluyendo ese adenosina monofosfato. Antes de, muchachos, ¿qué podemos deducir a simple vista de ese esquema? Que hay una relación de tipo cíclico. Recuerden que les decía, esas reacciones exergónicas se relacionan con las endergónicas, las reacciones catabólicas se relacionan con las reacciones anabólicas. ¿Listo? O sea que el conjunto de reacciones metabólicas se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Por medio de estas moléculas de ATP, ADP y AMP. Arriba, ¿qué tenemos? Todos los procesos que dan lugar a la formación de energía. ¿Cómo se forma la energía? Les había dicho, se fosforila el ADP, se le transfiere un grupo fosfato a ese ADP, dando lugar al ATP, que es esa moneda energética. ¿Listo? Procesos tales como la fosforilación oxidativa, que es la respiración celular. Ahorita detallamos un poco ese proceso. Y algunos otros procesos en los cuales se producen otros mediadores metabólicos, como el succínico enzima A, el fosfonol piruvato y el 1,3 fosfoglicerato. Por ahora quiero que nos centremos en esta fosforilación oxidativa. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿qué hace la fosforilación oxidativa? ¿Qué molécula produce? Piruvato. No. No. ATP. ATP, ¿listo? Fosforilación oxidativa es la entrada del ATP al ciclo. En la fosforilación oxidativa lo que se produce son esos grupos fosfatos que posteriormente se transfieren a la adenosina-fosfato. ¿Listo? Entonces se forma ese ATP. Es una de las principales rutas, porque como lo vemos acá, no es la única ruta, hay otras rutas en las cuales se forma ATP. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con ese ATP? Es utilizado por los procesos celulares. Cuando se consume la energía, se da lugar a la formación del ADP. ¿Listo? ¿Qué procesos consumen energía? Vamos a hablar, por ejemplo, reacciones en las cuales, digamos, tenemos consumo de esa energía. Ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, el movimiento muscular. ¿Listo? La energía, ¿para qué nos sirve? Me faltó explicarles esa parte. Para nutrir todos los. De manera más general, se utiliza para producir un trabajo. Un trabajo, entiéndase, una función celular, liberar un ion, formar una proteína, un trabajo en general. ¿Listo? Entonces, todos esos procesos que implican trabajo consumen energía. ¿Listo? Y a nivel muscular, digamos que tenemos unas consideraciones especiales, como el movimiento muscular implica un alto consumo energético. Se tienen unas moléculas que se utilizan como reservas de estos grupos fosfatos. ¿Listo? Por eso aparece ahí la creatina. Esa creatina fosfato, ¿qué hace? Le transfiere el grupo fosfato al ADP para la formación de ATP allá en el músculo. Como residuo, ¿qué queda? La creatina. ¿Listo? No sé si han escuchado hablar de la creatinina en algún momento. Esa creatinina viene después de este metabolismo y se utiliza como marcador de funcionamiento renal, que se degrada a un ritmo relativamente constante. Claro, muchachos, el esquema, o hay dudas allí. ¿Cómo? Partimos desde la fosfocreatina.
¿Listo? Bueno. Luego creatina cuando libera el grupo fosfato. Bueno, Esa creatina pues. también tiene un ciclo de circulación, pero ya en fase final de su metabolismo se da lugar a la formación de creatinina. Y esa creatinina se utiliza como marcador de funcionamiento renal. ¿Alguna otra pregunta? Señora. Tranquilas. Ella pregunta, el grupo fosfato que sale, ¿a dónde vuelve? ¿En cuál ciclo? ¿En el del ATP? Acá. Profe, usted, sí, usted dice que, Acá para el trabajo celular, contracción muscular, mover un ion, formar una proteína, todo lo que sea funcionamiento. o sea que en sí lo que da la energía es la liberación de ese grupo fosfato. Claro, eso es lo que da la energía. Cuando se libera ese grupo fosfato se puede utilizar esa energía libre para producir un trabajo. Y entonces, entra el ATP, se libera ese grupo fosfato, se vuelve ATP y después se vuelve a volver ATP. Claro, recuerden que les dije, hay procesos exergónicos y endergónicos que se cruzan. Posteriormente vienen otros procesos en los cuales se fosforila ese ADP para formar de nuevo ATP. Aunque se debe tener una fuente constante de energía porque tenemos un consumo constante de energía. Entonces estas relaciones son cíclicas y están relacionadas. Eso es lo que nos muestra esta Entonces no entendí el de la creatina. Resulta que el músculo se tiene un consumo muy grande de este ATP. Sí. Entonces, para poder producir ATP de manera más eficiente, a una mayor velocidad, se tienen reservas de esos grupos fosfato. Esa es la función de la creatina. Ella funciona como reserva del grupo fosfato. ¿Para qué? Para que en el momento que se requiera la fosforilación, se le pueda transferir a la adenosindifosfato para formar ATP allá en el músculo. ¿Listo? La creatinfosfato es la reserva. Cuando se libera ese fosfato, queda la creatina. ¿Listo? Y posteriormente, cuando ya han recirculado mucho esa proteína, se da lugar a la creatinina. Esa ya es la forma final de esta degradación. Digamos que acá tendríamos que sacar una flechita indicando que es esa forma final. ¿Listo? De la creatinina ya no tiene ninguna función, es un producto de metabolismo final, o sea, es eliminación. Pero nosotros la utilizamos como marcador de ese funcionamiento renal, que es por donde se elimina. ¿Listo? ¿De dónde sale esa energía que se requiere? Entonces podemos hablar tres procesos fundamentales. El primero, la glucólisis, es el proceso de degradación de esa glucosa. Esa sucede en el citoplasma y genera dos grupos fosfato, podemos decir que genera dos ATPs. ¿Listo? Posteriormente, digamos que esta no es la principal parte allí, que sí se produce energía, pero se producen otros mediadores. Unos mediadores como los hidrogeniones y unas moléculas como el nicotina, el indinucleol, que posteriormente esas moléculas van a entrar a otros procesos que son más eficientes en la formación de ese ATP. Después de la glucólisis, sus residuos entran al ciclo de Krebs. ¿Listo? Y allí es donde se produce también otros grupos fosfatos y posteriormente fosforilación oxidativa, también conocida como cadena respiratoria, que es donde se produce la mayor cantidad de ATP, por lo menos en los organismos aerobios, los que utilizamos ese oxígeno justamente para todas esas transferencias. Primero va la glucólisis, Sí. luego pasa al ácido cítrico, al ciclo. Glucólisis, citoplasma, de ahí para allá entran la mitocondria, ciclo de Krebs, y finalmente fosforilación oxidativa que se da a nivel de la membrana de esa mitocondria, la cadena respiratoria. Esto ya detallamos un poquito más estos procesos a excepción de la glucólisis, que sí es un poco más compleja. Daremos una sesión especial para hablar de ello.
Bien. Antes de avanzar un poco, esto es lo que sucede allí en el músculo, que estaban preguntando al respecto. Creatina fosfato, ¿cuál es su función? Actuar como reserva de ese grupo fosfato. Y cuando ese grupo fosfato se le transfiere al ADP, se da lugar a la formación del adenosín trifosfato. Eso tiene lugar exclusivamente allá en la célula muscular. Se le libera como creatina. El residuo es la creatina. ¿Listo? Esa creatina, digamos que se puede volver a fosforilar para dar lugar a la reserva de ese grupo fosfato. ¿Listo? Perfecto. De fosforilación. ATP. Y me dice que puedo volver a la creatina. Sí, señor. A la Si creatina. esa creatina se fosforila, o sea, le transfieren un grupo fosfato, se da lugar otra vez a la formación de creatina fosfato. ¿Y quién hace esa enzima? Perdón, ¿quién hace esa reacción? La enzima creatina sinasa o creatinsinasa. ¿Listo? Entonces, en términos sencillos, ¿qué función cumple la creatinsinasa? Creatinina hace la fosforilación de la creatina, la convierte en creatina. Perfecto. Hace las dos cosas. Observen que es una reacción en doble vía, o sea que fosforila y desfosforila. ¿Listo? Bueno, esto es marcial, no, ¿Qué pasa cuando se libera el grupo fosfato del ATP? Se da lugar a la formación de una molécula energética, digamos, de menor valor. ¿Listo? Como por ejemplo el adenosín trifosfato. ¿Qué es lo que nos muestra esta reacción? El glicerol se combina o reacciona con el ATP, dando lugar a la formación de glicerol fosfato. Como se libera ese grupo fosfato, también se genera una molécula de menor valor energético, el adenosín difosfato. En este caso, ¿quién hace este proceso? glicerol. Glicerol sinasa. Perfecto. ¿Listo? ¿Y ese es el doble vía? ¿Ah? ¿Es el doble vía? No, porque no. A diferencia de lo que ocurre en el músculo, esta reacción es en un solo sentido. Por supuesto que habrán otras vías metabólicas para recuperar ese ADP posteriormente hacia ATP. Ya lo vamos a ver. Profe, o sea, Señor, me vuelvo. ahí entra el glicerol más una adenosina. Sí, Ahí reacciona con el ATP. Sí, señor. Reacciona con el ATP, el glicerol se le resta. Ok. El glicerol se fosforila. O sea, Se le el glicerol transfiere un fosfato. ¿Y ese más qué significa? El residuo. O sea, el Pero más es el residuo. ADP, partimos de ATP, le quitamos un grupo fosfato y nos queda ADP. O sea que Ah, el ok, glicerol esa- con un fosfato y la adenosina con los otros dos fosfatos. Correcto. La adenosina que es igual a ADP. Adenosina es un nucleótido. Sí. Más Ya lo que te determina si es dos fosfatos o tres fosfatos es justamente eso, la cantidad de esos grupos fosfatos asociados a esa molécula. ¿Listo? Si tienes tres grupos fosfatos, ATP. Si tienes dos grupos fosfatos, ADP. Si tienes uno, AMP. ¿Listo? ¿Bien? Estas reacciones, por ejemplo, se forman a nivel del citoplasma. ¿Listo? Son intermediarios a nivel celular. Ojo muchachos, no vayan a confundir esta enzima, la adenilcinasa con la adenilciclasa, porque la adenilciclasa produce el AMP cíclico. ¿Recuerdan del AMP cíclico? la MP. Pero ese no. Exactamente, exactamente. Entonces, no vayan a confundir esa adenilciclasa, que
que daba lugar a la formación de segundos mensajeros con esta adenilcinasa. ¿Qué hace la adenilcinasa? Recuerda que les dije que habían procesos, rutas metabólicas en los cuales se puede recuperar el adenosintrifosfato para formar adenosintrifosfato. Eso es lo que hace ella. Parte, por ejemplo, de dos moléculas de adenosintrifosfato para transferirle uno de esos grupos fosfato a una de ellas, o sea, queda un ATP. Y la que transfirió el grupo fosfato le va a quedar uno solo. ¿Una MP? ANP, entonces da lugar a la formación de ANP más ATP. O sea, de dos moléculas. De ADP se puede formar un ATP y un ANP. AMP Y viceversa. forma un ATP y un MP. Y viceversa. La hidrólisis del ATP hacia el ANP da lugar a la formación de dos moléculas de ADP. ¿Eso quién lo hace? La adenilcinasa. ¿Y esto qué permite? Que todos esos residuos que se van a generar cuando se consume la energía ¿Se recicla? se puedan canalizar de nuevo para la síntesis de ATP. Y también puede llegar a actuar como un regulador. ¿Por qué? Cuando tenemos demasiada formación de esos residuos de menor valor energético, indica que la célula tiene que activar esas rutas para la formación del ATP. Entonces, actúa, digamos que para garantizar esos precursores, pero también actúa como un mecanismo de regulación. Y si les preguntara, por ejemplo, en el parcial, ¿cuál es la función de esa adenilcinasa? ¿Cómo la definiría? Yo la definiría que, o sea, de dos moléculas de ADP hace, no sé, fosforiliza, no, Fosforila. hace hidrólisis o cuando, o sea, rompe, cuando le pasa ese fosfato, eso se llama hidrólisis, cuando le pasa ese fosfato a la AMP, Cuando hay, digamos, liberación es hidrólisis, pero cuando se le transfiere a otra molécula, fosforila. si es el caso del grupo fosfato, entonces es una fosforilación. Entonces, hace fosforilación. Me faltó un factor en 3 palabras. Defínalo en 3 palabras. ¿Solo ATP? Y AMP. Entonces podemos decir que interconvierte estas moléculas de adenosina. ¿Listo? Interconvierte moléculas de adenosina. 3 palabras. ¿Bien? O les puede salir. ¿Cómo más lo planteamos? Por ejemplo, la adenilcinasa da lugar a la formación de segundos mensajeros como el AMP5, falso, verdadero. Falso. Es falso, no, tú bien, es falso. ¿Listo? Porque lo que da lugar es a la interconversión de moléculas de ADN. Debería colocarse las preguntas de ABC. ¿Preguntas de qué? De ABC. ABC. Sí. También se puede decir. Que todas sean verdaderas. Pero no se vale colocar todas las anteriores. Déjalo confundir uno. Acá tenemos todo el esquema de manera general. Esta parte ya la discutimos, ¿cierto? Sí. ATP, consumo de energía, residuo ADP, y a partir de ese ADP también se puede formar el ATP. ¿Listo? Pero también, cuando la demanda energética es alta, se pueden liberar los dos grupos fosfatos. Al liberar los dos grupos fosfatos se da lugar a la ANP directamente. Y hay quien, la enzima que está arriba la acercó, la Se sintetasa. llama acetilcoenzima sintetasa y hay muchas otras que pueden llegar a generar esa hidrólisis para liberar rápidamente esos grupos fosfatos. Y como residuo nos queda el pirofosfato inorgánico. ¿Listo? ¿Y qué implicación tiene ese pirofosfato inorgánico? Que posteriormente puede ser utilizado para fosforilar ese ADP y de nuevo formar ATP. ¿Listo?
Entonces ahí vemos esas interrelaciones entre todas esas reacciones bioquímicas que consumen energía y producen energía. ¿Listo? Hay unos intermediarios que también son altamente energéticos. Por ejemplo, ese succinicoenzima A. Esa coenzima A es fundamental cuando empecemos a hablar acerca en detalle de estos procesos. Vamos a hablar justamente de una molécula que es acetilcoenzima A. Es otra de esas moléculas que también son altamente energéticas. ¿Recuerdan la oxidación? ¿Qué es la oxidación? Cuando se agrega un oxígeno. No tanto el oxígeno, los electrones. Cuando se ceden electrones, normalmente el que cede los electrones es el oxígeno. ¿Listo? Pero no todas las oxidaciones implican el oxígeno. Hay otras moléculas que pueden oxidar. ¿Listo? ¿Cómo? El hierro, por ejemplo, magnesio, por ejemplo, los iones bivalentes tienen esa particularidad. El cromo, por ejemplo, Oxidación es dar electrones. ceder electrones. Y cuando tiene lugar una oxidación, paralelamente tiene lugar una reducción, porque si una molécula cede electrones, tiene que haber otra que reciba sus electrones. Por eso normalmente se habla de reacciones de oxidorreducción. ¿Listo? Algunos por ahí me escribieron en funciones de las proteínas plasmáticas la respiración. La respiración en términos generales implica el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y a nivel tisular. Pero a nivel celular la respiración implica transferencia de electrones y producción de energía. ¿Listo? Por eso es que esas reacciones de fosforilación oxidativa se conocen también como la respiración celular. ¿Listo? Respiración igual a reacciones. A nivel celular, respiración es igual a consumo de oxígeno y producción de energía, es decir, reacciones de oxidorreducción con producción de energía. ¿Listo? Sí, correcto. Y ese consumo de oxígeno, ¿cómo se da? A través de esas reacciones de oxidorreducción. Cuando estemos finalizando nuestro curso, vamos a hablar acerca del metabolismo de los xenobióticos. Ese es un tema fundamental, por ejemplo, para hablar de farmacología. Eso lo realizan unas enzimas que se llaman citocromos. Esas citocromos tienen la particularidad, por ejemplo, que tienen hierro y tienen otros iones que producen esas oxidaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejemplo de esas oxigenadas. A nivel físico, digamos que se puede establecer la capacidad o la tendencia a ceder o ganar electrones. Eso es lo que se conoce como el potencial oxidorreductor. Normalmente eso se establece a pH de 0, pero como hablamos de organismos biológicos, el pH fisiológico para nosotros está alrededor de 7. Entonces, por eso, ejemplo, cuando se estima el potencial oxidorreductor de los hidrogeniones a pH fisiológico, se establece un potencial negativo.
¿Eso qué quiere decir el valor positivo o negativo? Indica hacia dónde se da esa transferencia de electrones. O sea que el pH fisiológico es. No, el pH fisiológico es 7.35 a 7.45 y el pH neutro se considera en 7.0. Entonces muchas de estas valoraciones de los sistemas biológicos se realizan a ese pH de 7.0. ¿Listo? A ese pH de 7.0, por ejemplo, los hidrogeniones tienen capacidad de recibir esos electrones. ¿Bien? Mientras que moléculas como las citocromos, que les mencionaba que pueden contener diferentes iones que no solamente el oxígeno oxida, pues ellos tienen capacidad de ceder electrones. ¿Listo? ¿Bien? O sea, el más es que cede y el menos es que. Recibe los electrones. ¿Listo? Por eso les decía, el signo lo que indica es la dirección o la tendencia hacia donde ocurre la reacción. ¿Recuerdan la ubiquinona? ¿Qué hace? ¿Para qué? Marcada. Perfecto, está encargada de los procesos de proteólisis ya en la fase final de este metabolismo proteico. Y ella lo que hace es direccionar hacia un sistema oxidorreductor. ¿Listo? En esa transferencia, en ese proceso para ceder esos electrones y oxidar esas proteínas. Entonces tenemos 4 grupos de enzimas muy importantes en estos procesos de oxidación. Las oxidasas, ¿ellas qué hacen? Catalizan la eliminación de hidrógenos desde un sustrato y utilizan al oxígeno como aceptor de esos hidrógenos. Ahí lo podemos ver. Tenemos 2 hidrógenos que van a interactuar con el oxígeno, con media molécula de oxígeno, dando lugar a la formación de agua. ¿Listo? Pero también, ¿qué pasa si 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con el oxígeno molecular, es decir, con 2 oxígenos? Se da lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Ya que las oxidasas que forman, o cuál es el residuo, Agua, siempre. agua y Y peróxido de hidrógeno. ¿Listo? pregunta de falsedad. Entonces ahí lo dicen, forman agua y peróxido de hidrógeno como producto. Muchas de estas enzimas que realizan esta función oxidasa son las citocromos. Citocromos hay muchísimas de ese tipo de proteínas. Otras que vamos a mencionar, vamos a empezar a discutir, son derivadas de vitaminas. Tenemos el flavin mononucleótido y el flavin adenil dinucleótido. ¿Listo? ¿De qué vitaminas son derivadas? De la riboflavina. ¿Qué otras enzimas tenemos antes de? Un ejemplo, tenemos la flavina, la última que les mencioné, participa como intermediario en muchos procesos. Términos sencillos que tenemos: la forma reducida, la forma de radical libre y la forma oxidada. ¿Listo? Y esta molécula que me permite ceder esos hidrogeniones, aceptar electrones, me permite participar en esas reacciones de óxido-reducción. ¿Listo? Esa es la importancia de esa molécula. Ahora sí, continuando con esas enzimas. Segundo grupo de enzimas encargadas de reacciones de óxido-reducción, las deshidrogenasas. ¿En qué se diferencia una deshidrogenasa de una oxidasa? Que no pueden utilizar ese oxígeno como aceptor de esos hidrogeniones. Por lo tanto, tienen que utilizar
otras moléculas. Ejemplo, el nicotín, adenín, dinucleótido y el nicotín, adenín, dinucleótido fosfato. ¿Listo? Cuando tienen ese signo más indica que están en su forma oxidada. Pero de nuevo, igual como sucede con el flavin, adenín, dinucleótido y mononucleótido, ellos pueden actuar como aceptor de esos hidrogeniones. O sea que van a ver en algunos textos o en algunos momentos, en algunos lugares que le adicionan un hidrogenio. Entonces nos referimos como la forma reducida de ese nicotín, adenín, dinucleótido. ¿Listo? La- de esos, las deshidrogenasas que utilizamos, los Utilizan otras moléculas para aceptar los hidrogeniones, como el nicotina dinucleótido en su forma oxidada o el nicotina dinucleótido fosfato en su forma oxidada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ellas? Reciben el hidrógeno y cuando reciben el hidrógeno quedan reducidos. ¿Bien? ¿Cómo vamos, muchachos? Confío. ¿Con frío con este calor? Por favor. Ya que aquí está haciendo mucho calor. Ya, tan rápido. Terminemos este grupo de enzimas, ya salimos a la pausa. Acá lo podemos ver, muchachos, es una de las principales moléculas en estos procesos bioquímicos relacionados con la producción de energía. profe, ¿qué forma? ¿Qué forma hay? Esto es el nicotina dinucleótido. El DA, NAD, el NAD. ¿Se acuerdan cuando les dije que en la glucólisis se producían dos ATP y unos mediadores celulares? Parte de esos mediadores celulares están representados por este NAD. ¿Listo? ¿Qué implicaciones tiene este NAD? Por eso está participando allá en esa transferencia de electrones. Puede aceptar el hidrógeno, dando lugar a su forma reducida. ¿Listo? Nicotina dinucleótido reducido, esto indica el H. Y este nicotina dinucleótido tiene dos estereoisómeros, puede tomar dos configuraciones dependiendo de esa posición del hidrógeno en el carbono 4. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? No se vayan a asustar, pero esto es lo que sucede a grosso modo, porque ahí no estamos hablando de todas las enzimas que participan allí. Pero ¿qué es importante acá? Ejemplo, esto es lo que hacen las enzimas en la detoxificación del organismo, cuando se están eliminando los medicamentos. Ya cambiemos allá sustrato, digamos sea un medicamento que puede actuar cualquier sustrato, paracetamol. entra, por ejemplo, a la cadena enzimática, actúa la citocromo P450, empieza ese proceso de oxidación, interviene, por ejemplo, el hierro, interviene ese oxígeno, y como residuo se genera un metabolito oxidado. ¿Listo? En estos procesos, muy importante la participación del NAD, porque él puede transferir esos electrones desde su forma oxidada hasta su forma reducida. Muy importante el FAT, que también ya lo discutimos por la misma razón, porque participa en esa transferencia de electrones. Oxidado es positivo. Positivo. ¿Por qué queda positivo? Porque se dio un electrón y el electrón que carga tiene negativo, entonces por eso toma una carga positiva. ¿Listo? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? En las reacciones como
aceptores o donadores de electrones. Esa es la importancia. Como ellos pueden tomar las dos formas, la forma oxidada o reducida dependiendo de hacia dónde se deba mover ese electrón. Ellas están disponibles para participar en esas transferencias de electrones. Importante aquí, muchachos. ¿Han visto o han leído casos en los cuales las personas se suicidan, por ejemplo, dejando prendido el carro y cerrando todo el parqueadero y demás? Se libera monóxido de carbono. ¿Qué hace el monóxido de carbono? Además de bloquear, por ejemplo, la oxidación a nivel celular, también produce el bloqueo de esa captura de oxígeno a nivel pulmonar. ¿Listo? Entonces agota todo el oxígeno. Sin oxígeno no es compatible la vida. ¿Listo? ¿Es doloroso esa forma de morir? ¿Cómo? ¿Es doloroso esa forma de morir? Pues nunca lo he intentado. ¿No? En términos prácticos, las personas se quedan dormidas y realmente no sienten. No sé si ustedes escucharon hace poco un caso, creo que fue este año, un par de turistas que se fueron a hacer glamping, tuvieron un inconveniente con el aire y el glamping quedó lleno de monóxido de carbono. Al otro día, cuando fueron a despertarlos, obviamente, pues ellos se acostaron a dormir y... A eso le pasó a un man en un hotel en Bogotá. Sí, exacto. El mexicano. Ajá. O sea, por eso te digo que aparentemente no es doloroso. ¿Listo? Pero pues, claro, o sea, no se da cuenta. ¿Y por qué lo pregunta, Nicole? No, por saber. Así que fue bien. Tercer grupo de encima. No recuerdo, pero... ¿Alguien más recuerda? No me corro para allá. No, para entonces más la felicitaciones. Por eso salgamos. Y los tres también van en Sí, claro. Bien por el resto, muchachos. Los que no les alcanzó a meterle el hombro para el siguiente coro. Tercer grupo de enzimas, muchachos. Hidroperoxidasas. Recuerda que cuando veíamos las oxidasas se tenía lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. ¿Sí lo recuerdan? Ese peróxido de hidrógeno no puede andar suelto por las células porque es una molécula altamente inestable. Por eso existen mecanismos para regular esa producción de lo que denominamos radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Por ejemplo, ese H2O2 vendría siendo los radicales libres. Claro, es una molécula que no tiene completo su último nivel de valencia, por lo tanto, al faltarle o tener en exceso algunos electrones, desestabilizan las moléculas que están a su alrededor. ¿Listo? Entonces, ¿quién degrada ese peróxido de hidrógeno? La peroxidasa, dando lugar a la formación de agua. ¿Listo? Y también hay otros mecanismos como las catalasas. Esas catalasas, ¿qué hacen? A partir de dos moléculas de peróxido de hidrógeno se da lugar a la liberación del oxígeno molecular. Ese oxígeno molecular se puede utilizar, por ejemplo, para las mismas funciones de oxidación, pero ese oxígeno molecular también es altamente inestable, puede generar lesiones a nivel celular. Por eso también hay otra enzima encargada de su control, se llama la superóxido dismutasa. ¿Listo? O sea que en sí, ¿qué hace la hidroperoxidasa? ¿Qué hacen las hidroperoxidasas? Eso es un grupo de enzimas. Sí, ellas utilizan al peróxido de hidrógeno y utilizan al oxígeno molecular como sustratos. ¿Listo? O sea que actúan sobre ese tipo de moléculas. ¿Y por qué son importantes? Es allí donde tienen relevancia, porque neutralizan esos radicales libres. Sin estos mecanismos de control, las células se dañarían muy rápidamente. De hecho, ¿por qué envejecemos, muchachos? Porque las células se van dañando.
Porque estos mecanismos de control de los radicales libres se van haciendo menos eficientes. Entonces, cada vez que pasa más tiempo, se generan mayor cantidad de los radicales libres. Y ahí sí lo que mencionas, se deterioran las células. Profe, entonces, en los procesos de rejuvenecimiento, no hay una forma de inyectar esa vaina. No, realmente no. No, porque la única forma de mantener en control los radicales libres es reconocimiento antioxidante. Por eso, como No, hay que es con... Pero muy bonito, cada año. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de estas hidroperoxidasas? Para el mantenimiento de las células. Que neutralizan los radicales libres y eso contribuye en preservar las células. Esos radicales libres deterioran las células. Antes de adelantar un poquito, les decía que hay otra de esas enzimas encargada de controlar ese oxígeno molecular. Es este superóxido de glutasa. ¿Listo? Misma actividad que las hidroxiperoxidasas. Neutralizar radicales libres, lo que pasa es que ella se encarga solamente de ese oxígeno molecular. ¿Dónde se encuentran estas enzimas que neutralizan esos radicales libres? En los tejidos, en las células, donde normalmente se producen grandes cantidades de radicales libres. O sea, en los tejidos que realizan reacciones de oxidorreducción. Por ejemplo, a nivel de las mitocondrias es donde más se van a producir esos radicales libres. Por lo tanto, es donde más abundan estas enzimas. Y la última, las oxigenasas. ¿Qué diferencia hay entre una oxidasa y una oxigenasa? Que esa genera el oxígeno, ¿no? Ellas lo que hacen es incorporar directamente el oxígeno. Ellas sí trabajan directamente con el oxígeno. Mientras que en el caso de las oxidasas, utilizan al oxígeno como un aceptor, pero de hidrogeniones. ¿Listo? Hay dos grupos, muchachos, dioxigenasas o monoxigenasas. Monoxigenasas es aquella que integra un oxígeno en la estructura de ese sustrato. Y las dioxigenasas hacen lo mismo, pero con dos moléculas de oxígeno. ¿Listo? Dioxigenasas y monooxigenasas, dependiendo de la cantidad de oxígenos que integren a su estructura, a su sustrato. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Yo creo que ahora sí podemos dar el lugar al break. Ahorita hablamos de las mitocondrias. Las monooxigenasas. Las oxidasas lo que hacen es utilizar el oxígeno para transferir el hidrógeno. Y las oxigenasas integran el oxígeno en el sustrato. ¿Listo? Ay, yo no les he pasado asistencia. ¿Sí? Ay, sí. ¿Dónde está la lista? Hoy vamos a la caja de Me Ana. pasa la lista, por favor. 3:30, muchachos. Ahí está, mira, nos pasa la lista debajo de la caja de Ana. 3:30, retomamos. ¿Me recuerdas su nombre? ¿Me recuerdas su nombre? ¿Alguien más? ¿Falta? Sí, profe, lo hicimos. Por revisar sus parciales.
Revísalo. Y lo bueno es porque me pasa digo Natalia. Digo Natalia. Revísalo y me lo Yo le digo, o sea, una presentar el taller le sube un poquito esa nota para el corte. 3,8. por fin sería ¿Quién sirve sacó para algo. 3,8? ¿Uno 9,8? O sea, esos son 2, ¿no? Ya me voy a poner bravo. Los 9,8 son 3, ¿no? Son 3. Claro, obvio. Yo saqué 3.06, es un 3,6, ¿cierto? Es uno. Sí. A ver, ahí está. Ya detrás de esa Así que ¿Cómo está el código para sí, no, yo soy malo en ambos. Siempre fui aficionado al fútbol. Y de hecho todavía me gusta muchísimo. Yo también. David, Porque la función la Ni siquiera para clase. me falta otro. ¿Listo? Entonces tenemos todos un tipo de sal para que esas personas todavía no cambien. Entonces el super Sí, sobre los fieles moleculares. para la cocina. No, qué mentira, eso no está decente. Definitivamente. ¿Saben qué es lo que sucede? Que ellos ninguno son de la facultad, no son de la facultad. No tienen el enfoque hacia la... Sí, era un tema más estructural. El proceso vino como, tenía como una o dos veces. O sea, nos hacía la esencia de sin mucha A las 2 de la tarde nosotros esperando y ella nosotros todos tratando y yo salían dormir. Me quedé dormido, no pude ni nada. No, una vez dice que se le volvió el preocupaba, carro, iban a ser las 3. Escribió, ay, espérenme, ahorita llego. No, yo estaba mejor que dormir. en la casa. 15 minutos por hora. Exacto, nosotros la contábamos. 3:45, chao. Nosotros preparándonos para ese debate que no queríamos. Qué boleta. Sergio perdió la Hicieron pronunciación. Hicieron vestirarse de que más. Cada vez era.
Todos los sábados camisa botón, de pantalón corbata, manga larga, ¿Era pantalón. seminario o qué? No voy a debate cualquiera. ¿Y entonces por qué tanta elegancia? Para que usted la Sergio Pro. Ah, era iniciativa propia. Full humildad. Sergio es el que le dicen ya. No. No, a mí es el que le dicen ya. A un morenito de carita redonda, pero chiquito. Porque es uno bien morenito, pero uno chiquito y otro grande. Entonces uno es Jeffrey y el otro es Granfrey. La niña evolución. Ellos están en el grupo del juego. ¿No ven? No sé, no sé. Sí, sí creo saber cuál es. A veces usa gorra. Ajá. Sí, pero el otro que me dice Es que el raro, no, es que ese yo lo he visto muy poquito. es el de química. Yo me lo encontré y llegó como a las 8 y estaba buscando el salón. Hay unos que andan como con unas tuletas grandes del éxito. ¿Y cómo se llama? ¿Luis? Luis, Gustavo. Ah, ya sé cuál es. Sí, es gordito, ya sé cuál es. No lo he visto, o sea, solo lo vi en el examen. ¿Quién está repitiendo o no? Ellos están de segundo también. Ya van y... Creo que sí. Todos vamos a la media. No, yo no Tengo repetición. O sea, se supone que voy En una fuerte como 3, 4. Porque creí que era normal. Por mérito propio, porque la verdad de esos, o sea, ya están creo que tercero, las no las tengo. ¿Cómo así? Ay, sí, otro compartan. Ay, me pasa. ¿Grabando eso? Sí. Me le va la cara. ¿Dónde está? ¿Dónde está el computador? No, si era ella que hizo una vez. Ah, otra vez esa mierda. Marica, 1 hora de video. ¿Qué puta se pone a ver esto?